Con apenas 20 años, Alejandro heredó un pequeño reino en el borde de Grecia. 11 años después, había conquistado medio mundo conocido. Pero su historia no es solo la de un genio militar. Es la de un joven que soñaba con ser un dios y terminó atrapado por su propia ambición. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió tras su muerte sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Alejandro no nació cualquiera. Hijo de Filipo II de Macedonia, un rey que había convertido a un pueblo montañés en una potencia militar, y de Olimpia, una mujer enigmática, intensa y devota de los dioses. Dicen que la noche en que fue concebido, un rayo iluminó el vientre de su madre y que serpientes dormían a su lado. Eran señales, decían, de que aquel niño estaba destinado a algo más grande que la vida misma. De niño no se conformaba con los juegos. Cuentan que cuando tenía apenas 10 años, un caballo salvaje fue traído a la corte. Nadie podía domarlo. Se encabritaba, mordía y tiraba a cualquiera que intentara montarlo. Filipo ya lo daba por perdido cuando Alejandro pidió intentarlo. Todos se rieron, pero él se dio cuenta de algo. El animal tenía miedo de su propia sombra. Con paciencia lo giró hacia el sol, lo calmó y terminó montándolo. Aquel caballo llamado Bucéfalo lo acompañaría en casi todas sus batallas. Y desde entonces nadie dudó de que ese niño tenía algo especial. Su educación también fue única. Filipo contrató al mismísimo Aristóteles como tutor. Imagina lo que significa crecer escuchando sobre filosofía, ciencia, medicina, poesía y política de la boca de uno de los más grandes sabios de todos los tiempos. Alejandro absorbió esas enseñanzas como una esponja, pero no dejó de ser un joven impetuoso, ansioso de gloria y aventura. El destino le llegó antes de lo esperado. En el año 336 a.C., su padre fue asesinado. Tenía apenas 20 años. Muchos pensaron que aquel muchacho no duraría ni un año en el trono. Los griegos se rebelaban, las tribus del norte acechaban, y Persia, el imperio más grande de entonces, observaba con atención. Pero Alejandro no se encogió. En lugar de esperar, marchó al frente de sus tropas, aplastó las revueltas y aseguró su corona con una rapidez que dejó a todos atónitos. Y entonces tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia: llevar la guerra a Asia. Nadie lo esperaba. Grecia había sufrido durante décadas las invasiones persas, pero ningún griego se había atrevido a ir más allá de las costas. Alejandro juró vengar a los caídos en Maratón y Termópilas, pero también buscaba algo más: la gloria eterna. Su primera gran prueba llegó en el río Gránico. Frente a él, los persas habían reunido un ejército enorme. Muchos de sus generales le aconsejaban esperar, pero Alejandro hizo lo contrario. Cabalgó al frente con Bucéfalo, lanzándose directamente contra la línea enemiga. Estuvo a punto de morir en el choque inicial. Un hacha persa descendió sobre su cabeza y fue salvado en el último instante por uno de sus compañeros. Ese detalle cambió el curso de la batalla y de la historia. La victoria en el Gránico no fue solo militar, fue un mensaje. Alejandro no era un rey más. Era un conquistador que había llegado para quedarse, y lo que estaba por venir sería aún más espectacular. Tras su victoria en el Gránico, Alejandro avanzó hacia el corazón del imperio persa, pero lo que se avecinaba no era un simple enfrentamiento. Enfrente no estaba un sátrapa local, sino el mismísimo gran rey Darío III, dueño de un imperio que se extendía desde Egipto hasta la India. Y aquí viene lo interesante. Por primera vez, Alejandro tendría que probar si su ambición estaba a la altura de la realidad. La batalla de Isos, en el año 333 a.C., fue el primer choque directo. Imagina la escena: un ejército griego macedonio mucho menor, atrapado entre el mar y las montañas, enfrentando a la marea persa. La mayoría de los generales habría retrocedido. Alejandro, en cambio, vio la oportunidad. Se lanzó con una carga de caballería tan rápida y precisa que perforó el centro enemigo. Y lo increíble: Darío, el hombre más poderoso del mundo, huyó del campo de batalla abandonando a su familia. Su madre, su esposa, sus hijas quedaron prisioneras en manos de Alejandro. Muchos en su lugar las habrían humillado o ejecutado. Alejandro número. Les ofreció respeto, incluso protección. No fue solo un gesto humano, fue una jugada política brillante. Mostró al mundo que no era un bárbaro, sino un rey digno de gobernar sobre pueblos tan diversos. Pero atención, esto no era el final, sino el principio de una escalada aún mayor. Con la derrota persa en Isos, Alejandro marchó hacia Egipto. Los egipcios, cansados del dominio persa, lo recibieron como a un libertador. Allí ocurrió algo fascinante. Visitó el oráculo de Amón en el oasis de Sigua, y según la tradición, el sacerdote lo saludó como hijo de Zeus. ¿Fue una exageración
¿O acaso Alejandro buscaba de verdad ser visto como más que un hombre? Sea cual fuere la verdad, desde ese momento empezó a creer y a hacer creer que tenía un destino divino. Pero la gran prueba aún estaba por llegar. En el año 331 a.C., en la llanura de Gaugamela, Darío reunió el ejército más colosal que se había visto hasta entonces. Decenas de miles de soldados, carros de guerra con cuchillas, incluso elefantes. Todo para aplastar a ese joven que osaba desafiar el trono persa. La tensión era tal que muchos de sus hombres temblaban la noche anterior. Alejandro, en cambio, durmió profundamente, como si la victoria ya fuera suya. Al amanecer, desplegó una táctica que aún hoy se estudia en academias militares. Fingió una retirada, estiró las líneas persas y en el momento justo se lanzó con su caballería hacia el corazón del enemigo. Fue un golpe quirúrgico, directo a donde estaba Darío. Y ocurrió lo impensado. Por segunda vez, el gran rey huyó dejando atrás a su ejército. El campo de batalla se convirtió en un caos y la victoria fue total. Gaugamela no fue solo una batalla ganada, fue el derrumbe del imperio persa. Desde ese día Simón Alejandro no era solo rey de Macedonia, era amo de Asia. Entró en Babilonia, en Susa, en Persépolis, la ciudad sagrada de los persas, y allí tomó una decisión que hasta hoy sigue generando debate. Durante un banquete, en medio de la euforia, ordenó incendiar el palacio de los reyes persas. ¿Fue venganza por la invasión de Jerjes a Grecia un siglo antes? ¿O simplemente un arrebato de juventud? Lo cierto es que, mientras las llamas devoraban los símbolos del poder persa, Alejandro se aseguraba de que todos entendieran un mensaje. El tiempo de los aqueménidas había terminado. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Porque después de conquistar Persia, Alejandro no se conformó. No se detuvo en sus nuevos palacios ni en su gloria. Miró más allá, hacia las tierras desconocidas del este. Y lo que encontró allí pondría a prueba no solo a su ejército, sino también a su propia alma. Con Persia bajo sus pies, muchos habrían considerado que la misión estaba cumplida. Alejandro ya era dueño del imperio más vasto que los griegos habían soñado jamás. Pero él no. Para Alejandro, detenerse era morir. En sus banquetes hablaba de océanos lejanos, de tierras que aún no figuraban en ningún mapa. Su obsesión no era solo conquistar, era llegar hasta los confines del mundo. Así, en el año 327 a.C., cruzó el Hindu Kush y se adentró en la India. Un territorio misterioso, húmedo, sofocante, lleno de ríos inmensos y selvas desconocidas. Para sus soldados, aquello era otra realidad. Lluvias interminables, enfermedades, animales extraños. Pero Alejandro seguía adelante. Y entonces, en el río Hidaspes, se encontró con un enemigo que le mostraría un desafío completamente nuevo. El rey Poros, un monarca indio de más de 2 metros de altura, lo esperaba con un ejército formidable. Y lo más impactante para los macedonios, con elefantes de guerra. Imaginad aquellos hombres que habían derrotado a los carros persas y a la caballería más veloz. Enfrentarse ahora a bestias que parecían montañas vivientes, cubiertas de armaduras, aplastando todo a su paso. La batalla fue brutal. Los elefantes arrollaban filas enteras, el barro se teñía de sangre, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que la victoria no estaba asegurada. Pero con astucia, maniobras rápidas y la disciplina de sus falanges, logró rodear al enemigo. El rey Poros fue capturado, y aquí Alejandro volvió a sorprender. Cuando lo interrogó y le preguntó cómo quería ser tratado, Poros respondió: como un rey. Alejandro, lejos de humillarlo, lo devolvió a su trono convertido en aliado. Fue una jugada maestra que le permitió seguir avanzando, al menos por un tiempo, porque entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Sus soldados, curtidos en una década de batallas, exhaustos y lejos de casa, dijeron basta. Cuando Alejandro habló de seguir hacia el este, hasta el océano, sus hombres se negaron. Llovía sin cesar, las enfermedades los diezmaban, y la idea de seguir conquistando les resultaba insoportable. Frente a la negativa, Alejandro se encerró en su tienda durante días, esperando que sus hombres cambiaran de opinión. Pero no lo hicieron, y por primera vez, el conquistador que nunca había retrocedido tuvo que aceptar un límite, el límite humano. El regreso fue una odisea en sí misma. En lugar de tomar el camino fácil, Alejandro dividió su ejército. Una parte marchó por mar, otra atravesó el desierto de Gedrosia. Fue un error catastrófico. El desierto era implacable. El sol abrasador, la falta de agua, la arena interminable. Miles de soldados murieron en esa travesía, más de los que había perdido en muchas batallas. Y sin embargo,
Alejandro siguió al frente, compartiendo las penurias, rechazando el agua cuando no había para todos. Esa mezcla de dureza y camaradería hizo que sus hombres, a pesar de todo, lo siguieran hasta el final. Pero algo había cambiado. Ya no era el joven carismático que había domado a Bucéfalo y desafiado a Persia. Ahora era un rey orientalizado, vestido con ropas persas, exigiendo honores divinos, rodeado de cortesanos que se inclinaban ante él. Muchos de sus compañeros más cercanos comenzaron a murmurar. ¿Era Alejandro aún uno de ellos o se había convertido en un dios lejano? La tensión llegó al extremo en banquetes regados de vino, donde la ira y la sospecha lo llevaron incluso a matar a Clito, uno de sus amigos más fieles, el mismo que años antes le había salvado la vida en el Gránico. Ese momento mostró que el conquistador que había vencido a ejércitos enteros era incapaz de dominar su propia furia. Y mientras su leyenda crecía, también lo hacía la sombra de su destino, porque lo que estaba a punto de ocurrir en Babilonia sellaría para siempre el misterio de Alejandro Magno. Era el año 323 a.C. Alejandro había regresado a Babilonia, el centro de su vasto imperio. Tenía apenas 32 años, pero había conquistado territorios que se extendían desde Grecia hasta la India. Nadie en la historia había logrado tanto en tan poco tiempo. Y sin embargo, en el palacio de Nabucodonosor ocurrió lo inesperado. Una fiebre comenzó a consumirlo. Día tras día y Alejandro se debilitaba. Algunos dicen que fue malaria, otros hablan de fiebre tifoidea. Hay quienes creen que fue envenenado, víctima de las intrigas de su corte. Lo cierto es que durante casi 2 semanas su salud se deterioró hasta el punto de que ya no podía hablar. Sus soldados desesperados se formaban en fila para desfilar frente a él. Él, postrado, apenas podía levantar la cabeza, pero todavía tenía la fuerza de mirarlos, de reconocerlos uno por uno. Era un gesto final de comunión con los hombres que lo habían seguido hasta los confines del mundo. El 10 de junio de aquel año, Alejandro Magno murió, y con su muerte nació un enigma. Cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, cuentan que respondió con una sola palabra: al más fuerte. Esa frase, si es que realmente la pronunció, fue suficiente para encender décadas de guerras entre sus generales. El imperio que había construido en 11 años se fragmentó en cuestión de meses. Pero más allá de las luchas por el poder, quedó algo mucho más duradero: la huella de su ambición. Fundó más de 70 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría. Llevó la cultura griega de hasta Egipto, Persia y la India, y sembró el germen de lo que hoy conocemos como el mundo helenístico. Ciencia, arte, filosofía. Todo se expandió bajo la sombra de sus conquistas. Lo más desconcertante es que su tumba nunca ha sido hallada. Algunos dicen que está en Alejandría. Otros creen que yace en algún lugar secreto, oculto para siempre. Ese misterio añade una capa más a su leyenda. Alejandro vivió como si supiera que el tiempo se le acabaría pronto. Con apenas 32 años, había hecho más de lo que muchos imperios lograron en siglos, pero no pudo conquistar su propia fragilidad. Y quizás ahí está la enseñanza. Ningún poder, por vasto que parezca, puede escapar al destino. Hoy, más de 2 milenios después, su nombre sigue vivo. Se estudian sus batallas, se narran sus gestas, se admira su audacia y se teme su ambición. Alejandro Magno, el joven que conquistó el mundo, se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en mito.